Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Conversaciones con Ana Gabriela Espinosa. Muy buenos días, gracias por sintonizarnos el día de hoy en Conversaciones. Hoy arrancamos este programa en donde vamos a hablar de temas culturales, deportivos, artísticos, académicos, en donde la línea será en base a un pensamiento positivo. Vamos a filosofar como si estuviéramos en un café con amigos y de esa manera vamos a platicar sobre temas importantes e interesantes que nos aquejan y más en nuestro país y Nuevo León, claro. Les recuerdo el teléfono de Radio UDEM 8336-6162 y de igual forma las redes sociales de una servidora @AnaGabyEspinosa. Estamos en contacto directo, aquí estoy leyéndolos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que debería de preocuparnos a todos nosotros los mexicanos. Estamos hablando del tema de la educación. ¿Sabías que son aproximadamente 600,000 personas las que no han terminado la secundaria en Nuevo León? Y otras más, 282,000, no terminaron su primaria. Y el día de hoy quiero agradecerle al profesor Cuauhtémoc Suárez, quien nos acompaña en esta mañana. Él es jefe de Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo del Instituto Nacional de la Educación de los Adultos. Y el día de hoy platicaremos precisamente de esta problemática y la mucha responsabilidad que tenemos nosotros con respecto a esto. Hola, muy buenos días, Cuauhtémoc. Te doy la bienvenida. Fíjese que estuvimos aquí en la Universidad de Monterrey preguntándole a los jóvenes por qué era que los mexicanos no han acabado sus estudios básicos. En su mayoría, lo que me llegué a encontrar es que decían 3 aspectos. Uno de ellos era la falta de interés de los jóvenes o bien de los adultos en retomar los estudios o bien la falta de recursos, que es uno de los temas más recurridos o que los jóvenes más me decían. Y por otro lado, esa apatía al estudio. El día de hoy usted nos va a informar qué es lo que está haciendo Linea con respecto a este tema, cómo se puede apoyar a todos aquellos que por situaciones diversas, como por ejemplo una servidora tuvo la oportunidad de encontrarse con testimonios de vida en donde por el machismo de su padre o bien porque trabajaban en el campo, no les daba la oportunidad, el tiempo precisamente para poder estudiar lo que es la primaria y secundaria. Así es, Ana Gaby. Desafortunadamente son múltiples los motivos por los cuales un adulto no pudo estudiar en su oportunidad. Entre ellas destacan principalmente el tener otras prioridades, como es el poder subsistir, el poder alimentarse, el tener esos elementos básicos de subsistencia. Pero también existe también el hecho de las prioridades, como lo señalábamos, en el sentido de considerarlo no una situación no muy importante. Sin embargo, sí lo es porque están en mejores posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida cuando adquieren los conocimientos básicos. Cuauhtémoc, tienen mucho trabajo en el instituto. Son muchas las personas las que requieren de una educación. Así es mucho el trabajo, pero es muy gratificante. Es muy gratificante porque si analizamos la raíz, tenemos una serie de múltiples de problemas cuando vivimos en sociedad, los cuales muchos de ellos tienen el origen en falta de educación y van íntimamente relacionados con salud, alimentación y el tener las condiciones para poder subsistir. ¿Qué está haciendo el INEA para poder atender a las más de 600,000 personas que no han terminado la secundaria en nuestro estado? Perfectamente. ¿Qué es lo que hace el INEA? Diversificamos en primer término la atención de los adultos en los lugares, espacios, tiempos que el adulto tenga disponible, para que no exista ni un solo pretexto por lo cual el adulto, y llamamos adulto a toda persona de 15 años y más, no vaya a pensarse que adulto es de 18 en adelante. Eso es algo que se tiene que puntualizar. Así es. Todas aquellas personas de 15 años en adelante que no estudiaron su primaria o su secundaria, o bien no saben leer y escribir, tienen la oportunidad de acceder a un servicio educativo. ¿Dónde? Tenemos a lo largo y ancho del estado
círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias que se han creado no en espacios físicos de Linea, sino en espacios físicos que nos brinda, puede ser en una iglesia, puede ser en una casa, en una escuela, en los mismos centros de trabajo. En fin, es múltiple. En el hogar puede accederse a formar un círculo de estudio y poder llevar a cabo el proceso educativo dentro de ese círculo de estudio. Sabemos que hay personas que no han retomado sus estudios porque piensan que va a ser un camino muy largo o bien porque están trabajando. ¿De qué manera apoya Linea a la gente que no puede dejar de llevar ingreso, de llevar comida a su casa? ¿En qué momento podrán ellos estudiar? Sí, hablábamos ahorita de la flexibilidad y la diversificación de oferta educativa que se tiene en Linea. Una de ellas es en los centros de trabajo. Dentro de los centros de trabajo, el trabajador puede acceder en tiempo libre o bien que le ceda un poquito de tiempo el patrón, en el sentido de ceder una media hora, 3 horas a la semana, y él puede adquirir sus conocimientos básicos de primaria y secundaria. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el adulto en muchas ocasiones llegó hasta quinto de primaria, llegó hasta segundo de secundaria, está por concluir. De entrada se le aplica un examen diagnóstico al adulto, y de tal manera que se le ubica para ver cuánto le falta para concluir su primaria o su secundaria. ¿Por qué? Porque para poder terminar la primaria se necesitan acreditar 12 módulos. La secundaria igual 12 módulos. Pero de entrada ya con ese examen diagnóstico puede ser que acredite o bien toda la primaria o toda la secundaria, o bien acreditar 3, 4, 5 módulos y nada más continuar con lo que está pendiente para poder concluir su educación primaria o secundaria, según sea el caso. ¿En cuánto tiempo una persona estaría acabando su primaria y secundaria con ustedes? Sí, en este caso no es como el sistema escolarizado donde todos van a un mismo ritmo. Cada adulto tiene su propio ritmo de aprendizaje y sobre todo los antecedentes escolares que traiga el adulto. Sin embargo, tenemos adultos que de entrada del primer examen pueden acreditar la primaria o secundaria, pero en un promedio, estamos hablando que en un promedio un adulto puede terminar entre 6 meses y 1 año su primaria o su secundaria. Fabuloso, en muy poco tiempo y obviamente con expertos. Así es. Y son expertos y además voluntarios. Expertos y voluntarios. Yo creo que aquí lo importante es que se cuentan con los materiales educativos. El modelo educativo es un modelo con reconocimiento a nivel internacional por la UNESCO. Es un modelo que permite en un momento determinado que el adulto vaya aprendiendo cosas útiles para su vida y para el trabajo. Y tan diversificado que puede escoger temas que vayan acordes a sus necesidades y las pueda llevar a la práctica. Eso es muy importante. Generalmente, o en el pasado se enseñaba a los adultos con los mismos materiales de los niños, y eso no es posible. No, es totalmente imposible. ¿En quién cae la responsabilidad de la educación en México? ¿En los ciudadanos? ¿En las autoridades? ¿En el gobierno? ¿Quién debería de ocuparse de esto? Yo creo que este es un deber que todos como mexicanos, en primera instancia, la gratuidad del servicio educativo lo ofrece el Estado. Sin embargo, esas son las facilidades que dan. Sin embargo, todos podemos participar. Yo creo que todos los que en un momento determinado hemos aprendido y hemos estudiado una carrera, hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera, podemos ofrecerle a la población que está en carencia de rezago educativo, simplemente y llanamente, si cada uno de nosotros pudiera agarrar a un adulto, apoyarlo y sacarlo adelante, su primaria o su secundaria, no tendríamos este rezago educativo que tenemos en el país. Me hablabas precisamente de una estadística, ¿no? Si cada uno de nosotros estuviéramos apoyando, aportando algo a la educación a personas que en su instancia no tuvieron esa oportunidad, estaríamos ya erradicando por completo el problema. Así es, porque estamos hablando que 1/3 de la población a nivel nacional está en rezago educativo. Preocupante. Estamos hablando cerca de 33 millones. Preocupante, totalmente preocupante. Sí, así es. Y en ese sentido, es importante la participación de toda la sociedad, de toda la movilización de la sociedad en general. Y también preocupante, Cuauhtémoc, porque son esas personas las que no pueden ingresar al mundo laboral. Así es. Que yo creo que ustedes han de tener muchos casos en donde llegan a la institución pidiendo terminar la primaria y secundaria porque se les cerraron las puertas. Definitivamente. Tenemos múltiples razones por las cuales el adulto accede a los servicios educativos de línea. Uno de ellos es precisamente el que mencionas, en el hecho de que para poder acceder al mercado laboral, pues les piden su certificado de secundaria o de primaria, en dado el caso. Y entonces ellos estudian y concluyen
concluyen su primaria y su secundaria, lo obtienen y están en mejores condiciones de acceder a un trabajo, o bien que les mejoren en su nivel de rango del trabajo donde están ellos. Pero también tenemos aquellos adultos que desean continuar sus estudios. Eso y que es lo desean grandioso, llevar ¿no? un proceso en el cual ellos estudian y después continúan su primaria, su secundaria, perdón, la preparatoria o el inclusive nivel la carrera. universitario. Claro, inclusive en uno de los testimonios que yo pude conocer, el señor Javier Galindo, él es albañil y cuando era pequeño no tuvo la oportunidad de estudiar porque estaba en Linares, Nuevo León, trabajando con su padre. Y lo que me impresiona es que él terminó su primera y secundaria y está buscando ahora terminar la preparatoria, e inclusive lo que más me llamó la atención de Javier fue que quiere aprender otros idiomas. Me dijo, Ana Gaby, quiero aprender otros idiomas porque quiero conocer lo que las personas en otros países se dicen unos a otros, que esas son las puertas que está abriendo el INEA. Así es, y qué interesante, qué motivante es el hecho de que la gente tenga un cambio en sus vidas, simplemente y llanamente con haber adquirido un conocimiento de la educación primaria o la secundaria. Cambia totalmente su vida en este sentido. Y sé además que están atendiendo otros grupos, como por ejemplo sabemos que hay personas con discapacidad que hoy en día con el INEA ya se graduó la primera generación. Así es, y se entregó el primer certificado en Braille, el cual en un momento dado en braille, en el cual en un momento dado se ha sentado las bases a nivel nacional de estar rompiendo este récord, ¿no? Inclusive, con el apoyo de la sociedad, por supuesto. Totalmente. Y yo que tuve la oportunidad de conocer este grupo de personas que se graduaron en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, tuve esa gran emoción al ver que el mismo asesor era una persona con discapacidad. Así es. Es una suma de esfuerzos y de voluntades en donde el que tiene le da al que no tiene. Pero es como sembrar una semillita positiva para poder crecer como ser humano, ¿no? Como con la educación. Regresando ahora bien con el tema que estábamos ahorita profundizando, Cuauhtémoc, sí, con respecto a la responsabilidad que como ciudadanos tenemos, considero que quienes tenemos en casa a alguien que nos apoya en el aseo, tenemos esa gran responsabilidad de llevarle los libros, ¿no? Inclusive hay veces que vienen de Oaxaca, de otros lados, indígenas que quieren trabajar y se les requiere, o más bien podríamos nosotros estar apoyando con respecto a este tema. Sí, definitivamente. Por ahí la maestra Liliana Tijerina, que es nuestra delegada del INEA en Nuevo León, comentaba el caso concreto de que el poder tener un mejor conocimiento las personas del servicio doméstico que les apoyan en nuestros hogares, pues le van a permitir a lo mejor darle un medicamento adecuado a nuestros hijos cuando están enfermos, o bien el tomar una llamada correctamente, o el bien mejorar en su proceso. Pero no solo eso, o bien también su desarrollo personal, porque yo creo que como seres humanos todos tenemos el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque esta misma te abre puertas no nada más al mundo laboral, sino es una autonomía que llegamos a poseer, ¿no? El poder trasladarte de un lado al otro, el poder leer la ruta que vamos a tomar en el transporte urbano, o bien cualquier receta que el doctor nos dé. Es importante el tema tanto de la alfabetización como también el terminar la primaria y secundaria, también por el apoyo que pueden brindar en casa las mujeres que están apoyándonos, pero también por su propio desarrollo. Definitivamente, sí, para que ellos puedan crecer como seres humanos, independientemente. Yo creo que todos tenemos el derecho de aspirar a un mundo mejor, ¿no? En ese sentido. Y bueno, no es una varita mágica la educación, pero sin embargo los pone en mejores posibilidades de acceder a un mejor nivel de vida. Ahora bien, es difícil para ustedes poder atender todos los casos con respecto a que la gente probablemente es apática o bien no está interesada en acabar su primera y secundaria porque toda su vida fue así, porque inclusive sus padres tampoco estudiaron, entonces es la cultura que le heredan, en donde la educación probablemente no fue parte de sus vidas. ¿Cómo están ustedes haciéndole para sensibilizar, por ejemplo, a los municipios aquí de Nuevo León, los rurales? Claro que sí. Mira, se están estableciendo una serie de convenios con los alcaldes. Nuestra delegada está teniendo encuentros con los alcaldes y se firma un convenio en donde se trata de erradicar el rezago educativo. Quiero comentarte, por ejemplo, que hay municipios rurales en donde el índice de rezago educativo es superior a la media nacional.
estamos hablando del índice, el porcentaje de personas en rezago educativo. Tal vez en números absolutos no sea una gran cantidad, sin embargo son personas que al resolver su problema educativo, podemos decir, este municipio está ya libre de rezago educativo. ¿Y qué es lo que con un programa nacional dentro de los programas de línea que se llama El buen juez por su casa empieza? ¿Qué significa? Que empezar con nosotros mismos, ¿verdad? Con las entidades gubernamentales, con los 3 niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal, para que los trabajadores del gobierno pues tengan los niveles educativos que se requieren. Empezamos por nosotros mismos. Eso es importante lo que dices, lo que mencionas. Además, conozco el tema de que las empresas están apoyando para que sus trabajadores también terminen lo que es primaria y secundaria. Definitivamente. En el caso de las empresas, concretamente, se les invita a las empresas a que primero mediante una encuesta detectar quiénes están en rezago educativo, no tienen su primaria o su secundaria. Algunas de ellas, bueno, pues son muy requisitosas y sí tienen la primaria y la secundaria. Pero en otros casos, se les ofrece brindar el servicio dentro de esa misma empresa, en donde se le extiende un reconocimiento nacional por el medio del CONEVIT, en donde es una empresa comprometida con la educación de sus trabajadores y sus familias. Y llegado el momento, cuando ya erradican el rezago educativo de esa empresa, se le extiende un reconocimiento que es, vamos a compararlo con el ISO, ¿no? En el sentido donde dice es una empresa libre de rezago educativo. Increíble propuesta que traen ustedes como instituto y muchos programas que están ustedes llevando a cabo. Ahora bien, vamos a los datos duros, porcentajes. ¿Cómo andamos ahorita? ¿Cuánta gente se graduó, por ejemplo, los pasados años con Claro ustedes? que sí. Estamos hablando que cerca de 18,000 gentes concluyeron en primaria y secundaria y alfabetización el año pasado. Okay. Y tenemos atendiendo más de 30,000 gentes actualmente y se atendieron el año pasado en los 3 niveles, alfabetización primaria y secundaria. ¿Qué significa esto? Nuestra cantidad más alta de atención es en el nivel secundaria, porque nuestro rezago mayoritario, como tú ya bien lo mencionabas, es en secundaria, donde estamos hablando cerca de 600,000. En su conjunto, el rezago educativo es el 28% de la población de 15 años y más está en condición de rezago educativo en Nuevo León. Pero cerca de el 18% representa el rezago sin secundaria. Okay. Y estamos viendo que ya el 2% son analfabetas y en el caso sin primaria estamos hablando de un 6.5% a nivel estatal. Estas estadísticas, bueno, es algo que sí asustan, pero que como institución ustedes están tratando de atender, ¿no? Cada caso en específico. Y aquí lo interesante es que son gratuitos, especializados y además al ritmo de la persona. Así es. Yo quisiera destacar algo muy importante. El señor gobernador ha apoyado mucho los programas de educación de adultos, y se han abierto todos los centros de desarrollo social para que se brinde el servicio de educación para adultos por parte de hay espacios por parte del gobierno y las escuelas también para poder ir erradicando poco a poco este rezago educativo. Nos han apoyado con que de eso se trata, ¿no? Así, y toda la sociedad en general, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando de que se está avanzando en el tema y esperemos entonces pronto se pueda ir atendiendo poco a poco. Así es. Cuauhtémoc, vamos a una pausa, al regresar vamos a retomar este tema que es interesante y que bien nos responsabiliza a todos como ciudadanos. Claro que sí. Regresamos. Conversaciones con Ana Gabriela Espinosa. Radio UDEM 90.5. Tengo orgullo de ser del norte. Mensaje del rector de la Universidad de Monterrey, Antonio Die Casat, acerca del patrimonio de Nuevo León que se celebrará el domingo 9 de marzo. Nosotros en la Universidad de Monterrey nos congratulamos de esta sinergia entre diferentes instituciones, sobre todo para celebrar este Día del Patrimonio de Nuevo León, que se va a realizar cada año el segundo domingo de marzo. En este marco, nosotros como institución, la UDEM, haremos un gran esfuerzo por contribuir en nuestra aportación artística e histórica. La UDEM, presente en el Día del Patrimonio de Nuevo León. Ciudad de Monterrey. ¡Vivamos lo nuestro!
070, Informatel y Locatel, tu línea directa con el gobierno del estado. 070, localiza personas desaparecidas, detenidas o involucradas en accidentes. 070, información de requisitos para trámites y servicios que el gobierno ofrece. 070, información y denuncia. ¿Qué necesitas saber? Llama, es gratis. ¿Sabías que la Universidad de Monterrey fue distinguida por promover la transformación social de su entorno? Soy Héctor Gómez de la Paz, coordinador del curso académico de Emprendimiento Social, y para conocer más acerca de las implicaciones de ser reconocidos por Ashoka como un Changemaker Campus, te invito a escuchar En Sintonía con el Rector este miércoles 19 de febrero a la 1 de la tarde a través de Radio UDEM 90.5 FM. Continuamos. Conversaciones con Ana Gabriela Espinosa. Radio UDEM 90.5. Continuamos en Conversaciones. El día de hoy nos acompaña el profesor Cuauhtémoc Suárez. Él es jefe de Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo del INEA, el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos. Hemos ya conversado con respecto a la problemática que existe en nuestro estado por aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de terminar su primaria y secundaria. Sin embargo, hay muchos y son bastantes los programas que está manejando el instituto. Ya hemos hablado de empresas, de cómo apoyan a cada una de las instituciones. Y bien, ahora un tema importante, y lo digo, Cuauhtémoc, porque nos están llegando muchos tweets de personas que opinan el por qué los mexicanos no han tenido la oportunidad de estudiar. Unos tantos dicen que son, por ejemplo, Trinidad Villasana menciona que cuando son jóvenes no dimensionan la importancia del estudio y les da igual terminar la educación básica o no. Por otro lado, en algunas zonas no hay escuelas cercanas, algo que estábamos nosotros ya mencionando, pero que ustedes están apoyando. Por otro lado, también, aquí se dice, Joel Cárdenas dice que porque no tienen dinero, aspecto el cual no debería de ser un limitante, ustedes mismos lo hacen gratuito. Totalmente gratuito. Todos los servicios de INEA, los materiales, los exámenes, todo es totalmente gratuito. Otro tema, por ejemplo, Andrés Cuellar nos menciona que en las comunidades rurales puede ser por costumbres, el machismo, entre otros casos que ya lo abordamos. Ahora bien, estamos hablando ahora de las redes sociales, el impacto que tiene y cómo los jóvenes se acercan a la tecnología. ¿Ustedes se han modernizado? Así es. Mira, Ana Gaby, en el caso de INEA, en los últimos años, estamos hablando de los últimos 6, 8 años, se ha estado trabajando con las plazas comunitarias. ¿Qué son las plazas comunitarias? Un poquito más, 10 años aproximadamente. La plaza comunitaria es un espacio donde el INEA ha creado, donde está un área de computadoras, en donde están los módulos dentro de ese sistema de computación, módulos tanto a nivel en línea como en CDs, como de manera presencial. Está una biblioteca y a la cual los adultos pueden inclusive presentar sus exámenes en línea en esas computadoras. ¿Y esto hace cuánto que se está haciendo? Estamos en el caso de los exámenes en línea, estamos trabajando aproximadamente 3-4 años para acá. Es decir, Cuauhtémoc, no hay excusas. No hay excusas para poder terminar nuestra primaria y secundaria. Así es. Inclusive tenemos casos, por ejemplo, yo, en caso, vamos a suponer que mi papá o mi mamá no tiene la primaria y secundaria. Yo quiero ser asesor. Yo me dirijo al INEA y puedo participar como asesor y educar a mi papá, a mi mamá o a mi hermano, a quien yo desea, con los materiales y la capacitación exprofesa para ello. Platícanos de ese proceso, tanto para quienes quieren ser voluntarios como para quienes quieren aprender más bien acabar su primaria y secundaria. Claro que sí. Nosotros tenemos diversas opciones en círculos de estudio a lo largo y ancho y del estado y del área metropolitana. Lo que pueden hacer es comunicarse al teléfono Educatel 83 43 50 50. Tanto quienes deseen participar como asesores como quienes deseen participar aprendiendo. Es decir, yo quiero estar en un círculo de estudio, quiero acceder a un círculo de estudio o bien quiero aprender dentro de mi casa o quiero enseñarle a mi papá o a mi mamá, etcétera, etcétera. Para ello se le capacitaría previamente, se les daría los materiales, todo totalmente gratuito como ya lo señalábamos. Ese sería el procedimiento. Ahora bien, en sus programas, ¿se atienen nada más a lo que es las materias español, matemáticas, o realmente hay algo más que esté ofreciendo el INEA? Qué bueno que mencionas eso, Ana Gaby. Precisamente
el modelo de educación para la vida y el trabajo. Tiene los módulos básicos, que es español, matemáticas, naturales y sociales. Pero están los módulos diversificados, en donde van temas que puede seleccionar, es selectivo. El adulto o el joven selecciona el tema más acorde a sus necesidades. Hay temas como desde violencia intrafamiliar, sexualidad juvenil, mi trabajo, etcétera. Una serie de temas o paternidad responsable, o bien un tema, mi negocio, o cuentas útiles para el hogar, que yo pueda estar aplicando. Yo adquiero el conocimiento, pero lo voy a estar aplicando en mi vida diaria como en mi vida laboral. Conocimientos prácticos, ¿no? Prácticos, totalmente. Qué interesante esto que mencionas, porque pudiéramos pensar que se pueda aterrizar o se pueda atender la necesidad de primaria y secundaria nada más con temas, pues como son los números, las matemáticas, saber sumar, restar, o bien poder leer correctamente el español. Sin embargo, esto que me mencionas es algo integral. Así es. Inclusive hay temas relacionados como atender la salud de nuestros hijos, ¿verdad? No somos los especialistas en la materia, pero nos abocamos a que haya temas acordes con los profesionales en la materia, para que ellos puedan ir aprendiendo poco a poco cosas elementales que puedan aplicar en su vida cotidiana. Palomita por el INEA, por todo lo que están logrando. Esperemos que próximamente ese porcentaje que tenemos, que vaya que sí lastima un poco el decir 600,000 personas sin secundaria, y eso es lo que llegan ustedes a contabilizar. Realmente esperemos que ustedes puedan atender los casos, y más que nada que las personas se animen, que no les dé miedo, que no les dé pena, porque a veces inclusive ese es uno de los factores que no les permite terminar su primaria y secundaria. Así es, Ana Gaby, y ojalá y más gente se sume a estos proyectos para poder colaborar y abatir el rezago educativo, y que las cifras que nos dé el conteo del 2005 estemos hablando de cifras halagadoras, que vayamos abatiendo el rezago educativo en nuestra entidad y en el país, por supuesto. Nos llevamos entonces muchas reflexiones del programa de conversaciones el día de hoy. Primero, que somos ciudadanos que podemos ser responsables de la educación de otros, a quienes han tenido la oportunidad de acabar primaria, secundaria, preparatoria, o inclusive lo que son alguna carrera universitaria. Tenemos esa responsabilidad de poder apoyar a quienes no han tenido esa gran oportunidad de estudiar. Y por otro lado, nos llevamos reflexiones en donde podemos animar a la gente, y si alguien de quien nos está escuchando no se ha atrevido, pues atreverse, ¿no, Cuauhtémoc? Claro. Animarse a hacerlo, porque suena muy cliché el decir que la educación abre las puertas, pero es una realidad. Así es, definitivamente. Y también mencionarles por último la página del INEA, que es Nuevo León, INEA.gov.mx a nivel estatal y INEA.gov.mx a nivel nacional. Teléfonos los podemos repetir, por favor. 83 43 50 50 de Educatel. Ok, muy bien, y agradecemos el que haya venido el día de hoy a compartirnos estas cifras, estadísticas y además programas integrales que ustedes están llevando a cabo en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y además nos traen el día de hoy algunos obsequios para quienes nos escuchan. Sí, así es, Ana Gaby, y un saludo de parte de la licenciada Liliana Tijerina, nuestra delegada. Son precisamente, aquí los tenemos en la bolsa, son 5 pastilleros. Así es que si pueden marcar, ya sabe, el teléfono aquí de Radio UDEM, para que de esa manera se puedan llevar estos pastilleros al 83 36 61 62. Agradecemos la presencia del profesor Cuauhtémoc Suárez, y más que nada agradecemos que usted nos haya escuchado el día de hoy. Los espero, soy Ana Gaby Espinosa, el próximo miércoles a las 11 de la mañana para continuar con temas como estos. Muy buenos días. .5